Tenía 24 años cuando empecé a salir con él. Se llamaba Martín. No era el típico chico que llamaba la atención apenas entraba a un lugar, pero tenía algo que te hacía quedarte. Era tranquilo, observador, hablaba poco, pero cuando decía algo te hacía reír sin esfuerzo. Ese tipo de humor seco que aparece de la nada. Yo trabajaba en una librería en el centro. Me gustaba ese trabajo. El olor a papel, el silencio interrumpido por gente que buscaba historias. Martín empezó a pasar seguido por ahí. Primero compraba cosas sin mucho sentido, revistas viejas, libros que claramente no le interesaban. Hasta que un día me invitó a tomar un café. Así empezó todo. Al principio era simple. Nos veíamos los fines de semana, caminábamos mucho, hablábamos de cualquier cosa. No había intensidad ni drama, pero sí una sensación de estabilidad. Yo me sentía cómoda, segura. Era de esas relaciones donde no estás todo el tiempo pensando, ¿qué pasa? Porque simplemente todo fluye. Unos meses después, me contó lo del trabajo nuevo, un puesto administrativo en un hospital privado. Estaba contento porque, según él, era más estable y mejor pago. Poco después llegó el turno nocturno. Me explicó que necesitaban gente de confianza para cubrir horarios complicados. Yo lo apoyé sin pensarlo. Me parecía lógico. Incluso me sentía orgullosa de que lo tuvieran en cuenta. Pero ahí empezó a cambiar todo. Nuestros horarios dejaron de coincidir. Él dormía de día, trabajaba de noche. Nos veíamos menos. Y cuando nos veíamos, no era lo mismo. Estaba cansado, distante, como si estuviera siempre en otra parte. Al principio lo justifiqué. Me repetía que era el trabajo, el estrés, el cambio de rutina. Pero con el tiempo empecé a sentir algo raro. No era una sospecha clara, era más bien una incomodidad constante. Las conversaciones se volvieron cortas, los mensajes, escasos. A veces le escribía y tardaba horas en responder. Y cuando lo hacía, era con frases mínimas. Una tarde, una amiga me dijo algo que me quedó dando vueltas. Me comentó, casi sin importancia, que lo había visto en un bar un martes a la noche. Recuerdo que me reí. Le dije que seguro se había confundido. Pero algo en mí no se quedó tranquilo. No lo enfrenté. No quería ser esa persona que acusa sin pruebas. Pero empecé a mirar con más atención. Ahí fue cuando todo empezó a encajar de una forma incómoda. El celular siempre boca abajo. Las notificaciones silenciadas. Las excusas demasiado armadas. Y sobre todo, esa sensación de que ya no estaba conmigo, incluso cuando estaba físicamente ahí. Una noche, cerré la librería más tarde de lo normal. Hacía frío, y mientras caminaba pensé en él, en lo poco que nos estábamos viendo, en lo distante que estaba. Entonces hice algo que hasta hoy no sé bien de dónde salió. Fui al hospital, compré un café y algo para comer en el camino. Quería sorprenderlo, hacer algo simple, recordar un poco lo que éramos antes. Mientras caminaba hacia la entrada, sentía una mezcla rara, nervios, ilusión, y algo más que no quería nombrar. Entré, me acerqué a recepción y dije su nombre. La mujer empezó a teclear, frunció el ceño, volvió a mirar la pantalla. No trabaja acá, me dijo. En ese momento no entendí, literalmente. Mi cabeza no procesó la frase. ¿Cómo que no?, pregunté. No figura en el sistema, respondió, ya sin mirarme. Sentí un vacío en el pecho. Como si todo lo que había sido seguro hasta ese momento se desarmara de golpe. Salí del hospital sin decir nada más. Caminé sin rumbo durante horas. No lloré, no llamé a nadie. Solo caminaba, tratando de ordenar algo que no tenía sentido. Pero en el fondo, lo sabía. Todo. Esa noche, ya en mi casa, le mandé un solo mensaje. Sé todo. Esta vez respondió. Tardó unos minutos, pero respondió. Solo escribió, perdón. Nada más. No negó, no explicó, no intentó arreglarlo. Al día siguiente, lo bloqueé de todos lados. Cambié mis rutinas. Dejé de ir a los lugares donde sabía que podía cruzármelo. Semanas después, me enteré por otra persona que estaba saliendo con alguien más desde hacía meses. Que nunca hubo turno nocturno. Que todo había sido una excusa para sostener dos vidas al mismo tiempo. Nunca volvió a buscarme. Y aunque al principio dolió muchísimo, con el tiempo entendí algo que me dio un poco de paz. No perdí a alguien que me amaba. Perdí a alguien que era capaz de mentirme todos los días sin problema.